Bien, con las disculpas del caso, eh, y también, bueno, el agradecimiento por la tolerancia. Retomamos en este punto. Estábamos tratando de plantear un segundo método aproximado para resolver de manera práctica, expeditiva, situaciones de flexión compuesta oblicua. Vimos el método del contorno de cargas. Cuesta más explicarlo que después aplicarlo. Y lo mismo puede pasar con este otro método, que es el que da la impresión que se vuelve más popular, que es el método de la carga inversa. La superficie de falla que nosotros hemos estado visualizando, voy para atrás. Vamos a apoyarnos en esto. Esta es la superficie de falla, todo este conjunto de infinitas fetitas así de rodajas que están representando diferentes diagramas de interacción entre P y el momento exterior, momento que está compuesto por dos términos, una proyección en X y una proyección en Y, ya está conversado eso. Esta superficie de falla es la que surge de, ciertamente ustedes ya lo vieron, de combinar P, digo, con MI y MX, MX y MI. Si se hace un cambio de variables para representar la misma superficie de falla, pero en lugar de representarlo contra MI y MX, se representa contra la excentricidad. Bueno, entonces, en la forma en que se representa la misma superficie que teníamos antes, esta, pero representando P contra MI y MX, ahora contra P contra EX y EY, parece ser que está representada por una silueta como la que está aquí indicada. Esta es la misma superficie de falla anterior, pero algo transformada. La llamamos S1. Bueno, lo que ahora hacemos es invertimos el valor de la carga axial y representamos en función también de EX y EY la misma superficie de falla, pero ahora representando en el eje Z no PN, sino la inversa de PN. Método de la carga inversa. Vamos a ver cómo nos va llevando. Entonces, si representamos la anterior superficie S1, ahora se convierte en esta superficie que parece ser una suerte de parábola, paraboloide, parecería ser. Y a eso le vamos a llamar superficie de falla real S2. Esta era la superficie de falla real S1 que provenía de esta. O sea, de la que hemos estudiado, que nos permitió hacer el análisis de introducción de la fracción compuesta, aparece una superficie de falla S1 por una transformación de, en lugar de los momentos ponemos las excentricidades, y ahora en lugar de graficarla contra PN, lo graficamos, entonces aparece otra transformación de la superficie. Y acá viene la historia de que es falla real, porque ahora la idea es aproximar un punto de esta superficie de falla S2 con un plano tangente que pase por ese punto. Acá se intenta dibujar esta situación con un plano que está dibujado en líneas de trazos y cuyos extremos están dados por el punto A, que se ubica sobre el plano de ZX, vamos a llamarlo así, ZX,
para simplificar la expresión, ya sabemos que en Z se representa 1 sobre Pn, que en esta dirección de este eje, que en rigor era el eje Y, se representa EX, y que en esta dirección del eje X se representa EY. El punto A está sobre el plano ZY, el punto B se encuentra sobre el plano ZX, y un punto C está tocando el eje de la carga axial, el eje Z. Ese triangulito es la intersección del plano tangente a la superficie de falla real que pasa por el punto de objeto de nuestro análisis. En procesamiento numérico es muy frecuente que las superficies alabeadas en el espacio, cuando se quiera analizar qué sucede en esa superficie en el entorno de un punto, se recurra mucho a los conceptos de recta tangente, plano tangente, de aproximación. Es lo que se hace acá, y entonces se va a trabajar, en lugar de la superficie de falla real S2, se trabajaría con una aproximación mediante una superficie de un plano, que estaría representada con la denominación de S'2, a partir del S2, el S'. Entonces ahora describimos algunos elementos, ordenadas o coordenadas, que tienen los puntos A, B y C. Empecemos por el punto C. El punto C se corresponde en la recta Z de 1 sobre Pn, el valor correspondiente a 1 sobre P0. Y es el caso donde se evaluaría, con P0, estaríamos evaluando la resistencia nominal a carga centrada de la situación de la sección que estemos estudiando, a carga centrada, sí, sin momentos por excentricidades. 1 sobre PNI0 es la altura sobre el plano Z, y 1 sobre PNI0 está calculado, está obtenido a partir del valor que tendría la resistencia nominal a la carga axial cuando hay flexión en el eje Y, o sea, con excentricidad TX. Ese es el punto A. El punto B lo mismo, pero sobre el plano ZX. Tener en cuenta que esta es E sub I. Entonces acá marcamos 1 sobre PNX. Sí. Entonces, de alguna manera lo que se quiere representar ahora con estas dos ordenadas es que, no es tan fácil verlo, pero yo los trato de guiar, no es tan fácil visualizar esto, pero esta primera ordenada, que está medida en el eje Z, es 1 sobre Pn exacta. Estaría ubicada sobre esta suerte de paraboloide. El punto está ubicado cerca en la zona del paraboloide. Y a eso le llamo ordenada 1 sobre Pn, resistencia nominal, perdón, exacta, para diferenciarla de un puntito que está un poquitito más arriba, pero que es el que estaría en el plano de aproximación tangente. El plano tangente de aproximación, el plano de aproximación. Entonces es 1 sobre Pn aproximada. Bueno, hasta aquí las denominaciones, y lo que resulta del método es lo siguiente, que el valor que estoy buscando de 1 sobre Pn, se puede obtener si previamente calculé Pnx0 tal como lo comenté, Pni0 tal como lo comenté, y P0. Y trabajando con las inversas de estas cargas Pnx0
y la carga P0, obtengo la inversa de 1 sobre Pn. Entonces, ¿quién es Pn? El valor aproximado, ahora hablamos así, de la carga resistente nominal, con excentricidades X e Y requeridas, pero surgen de la demanda. PNI 0 es la resistencia nominal cuando solo está presente, como es I acá, la excentricidad EX, es decir, cuando la otra excentricidad es 0. Y esta se obtiene con los diagramas de interacción para flexión recta. Ahora vamos a ver cómo en el ejercicio que planteamos, cómo se obtiene. Y PNX0 es lo mismo, pero en correspondencia cuando anulo la excentricidad en X y solamente me queda en Y, excentricidad en Y, lo que conduce a resistencia nominal en X. Y P0 es la resistencia nominal para carga centrada. Lo que se hace con esto, de nuevo, con el 0 y el 0, es que uno se apoya en la ayuda de diseño que consiste en los diagramas de interacción que vimos la semana pasada, de nuevo, como en el caso del contorno de carga, se apoya en poder usar esa herramienta para resolver situaciones de flexión compuesta oblicua, y como se ve, en forma aproximada. Bueno, esta aproximación, la de hacer valer la expresión 734, tiene un límite. Pn no puede ser inferior al 10% de P0. Si eso ocurre, el método no sirve. Si no ocurre eso, el método no se puede aplicar. Y hay que ir por otro método aproximado o directamente caer en el pesado trabajo del procesamiento analítico con las ecuaciones generales. Bueno, entonces, procedimiento. Siempre se da como dato, siempre tendremos como dato los valores de PU, MUX, MUI, los que me permiten calcular las excentricidades. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente: además de las demandas, que son los valores requeridos de momentos y de carga axial, nosotros en general predimensionamos la sección. Eso queda claro, que no andamos haciendo dimensionamiento a partir de estas complicadas expresiones, sino que planteamos el predimensionado de la sección transversal de hormigón y hacemos un tanteo de armaduras inicial, incluso con la disposición de armaduras que nos parece más ajustada que debemos usar. Se calculan entonces las excentricidades por la vía conocida, y ahora se calculan los tres términos, y esta es la expresión que veíamos con anterioridad. Este 734 se me fue para arriba, pero es lo mismo que está acá. Bueno, y entonces finalmente se verifica. Como tengo este valor 1 sobre Pn, lo doy vuelta, lo invierto, obtengo su inversa, y entonces tengo Pn. Le aplico el phi que corresponde, que siempre para nosotros es en general 0,65, con armado, en regiones controladas por compresión, y se verifica que esto supere a P. En caso de que no se cumpla esta condición, se debe redimensionar o la sección de hormigón o cambiar un poco la cuantía de armadura. Recuerden que no exageramos con la armadura. Las armaduras en general tienen que tener cuantías comprendidas entre 1% y 3%, en general, alrededor del 2, 2,5%, para que sea económica la utilización, el aprovechamiento del hormigón, y no generar resistencia a base de armaduras. En general, como criterios básicos generales.
Entonces vamos a mirar este ejercicio, este ejemplo de aplicación, donde están dadas, una sección está completamente dada, y están las demandas. Entonces calcule la carga de diseño, phi-PN, pues sabemos que esto es carga nominal, esto es carga de diseño, que resiste. ¿Cuánto resiste en la sección de este ejemplo? Donde hay la carga exterior está pasando por acá con una excentricidad E sub X de 10 centímetros y una excentricidad E sub Y de 10 centímetros. La sección tiene 50 por 35, ella es una sección calculada anteriormente, en flexión compuesta recta. Las armaduras están dispuestas de esta manera. Nos quedan 3 centímetros y medio de, entre comillas, recubrimientos, con lo cual nos queda un área útil, 43, que se llama desde ya gamma H, en la dirección X, y nos queda en la otra dirección 35 menos 7, 28, que sería el gamma H en la dirección Y. Lo de gamma tiene que ver con el diagrama de interacción solamente. Está la calidad de los materiales, hay 8 barras del 25, que dan por resultado 39,28 centímetros cuadrados. Ya estaba resuelto este ejercicio la semana pasada, y la cuantía da como resultado 39,28 dividido 1750 centímetros cuadrados, que es el producto de 50 por 35. Da una cuantía de 2,24%. Si pensamos ya en las curvas de interacción de flexo-compresión recta, esta cuantía está comprendida entre la de 2 y la de 3%. O sea que hay una historia de interpolación entre medio, ¿no? Bien, entonces ahora, si tenemos en cuenta quién era esta expresión, vamos a mirar quiénes son estos términos. PN0 era resistencia nominal para carga centrada. Entonces, vamos al diagrama de interacción, planteamos que las excentricidades son nulas, y obtenemos PN0 con la expresión analítica que presentamos al comienzo de este capítulo. El hormigón colabora con una tensión de 0,85 de F'C, acuérdense que esto era por reducción de resistencia por efecto de carga sostenida o permanente. Toda esta tensión en el hormigón se la aplica a la sección neta de hormigón, o sea, la bruta menos la sección de los agujeritos que deja el acero, y este es el aporte del hormigón a la resistencia nominal a compresión centrada, y luego la sección de armadura por su tensión ya trabajada en fluencia, porque para que esto esté fallando, el hormigón está deformado a 3 por 1000, y entonces es bien seguro que estamos en FI, porque FI para ADN 420 es 2,1 por 1000. Entonces estamos a 3 por 1000 en la acción. Entonces esta es la expresión. La reemplazamos convenientemente con todos los datos que ustedes pueden seguir después y obtenemos 5,285 meganewton, y vamos a trabajar en kilonewton. Quiere decir que PN0, la primera componente de esa sumatoria de cargas invertidas, da 5.285 kilonewton. Bueno, ahora vamos a plantearnos no PN0, sino PNX0. Ya sabemos que PNX proviene de una E sub I, una excentricidad. Entonces vamos a tomar la excentricidad E sub I en 10 centímetros, pero anulemos la excentricidad en la otra dirección, con lo cual podemos trabajar en un diagrama de interacción P o N, M. Bueno, vamos al diagrama que corresponde, en este caso, como estamos en la dirección I, estamos analizando en la dirección I porque estamos estudiando E sub I, que vale 10 centímetros, estamos en flexo compresión recta, esta X es 0, y entonces el gamma, con el que vamos a elegir el diagrama, es 28 sobre 35. Entonces, haciendo 28 sobre 35 da justo 0,80, entonces entramos en un diagrama sin tener que interpolar entre dos diagramas, con las calidades de los materiales, pero sí vamos a tener que interpolar entre dos curvas.
porque las curvas que tenemos son las de 2% y de 3%, una más abajo, una más arriba, para una familia de curvas, y nosotros tenemos una cuantía geométrica de 2,24. Bueno, pero ¿cómo entramos a esa curva? ¿Cómo entramos a esa curva? A la de 2,24 que sabemos que está comprendida entre 2 y 3. En este caso, recurrimos a que la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo de este rayo, estos rayos daban idea de excentricidad, de forma tal que en la vertical la excentricidad es 0, en la horizontal la excentricidad es infinita, solo por recordar. Entonces, la tangente de alfa, la tangente de este ángulo alfa es n sobre m. Bueno, y entonces, ¿quién era n? Pero n es Pn sobre F'C. Recuerden que estábamos trabajando en unos diagramas que se miden en términos de phi Pn. Bueno, pero primero, ¿quién es? N es la resistencia nominal adimensionalizada, perdón, dividida por, sí, en este caso está, sí, adimensionalizada, porque esto es fuerza, Pn sobre fuerza. ¿Y quién es M? Y bueno, N es el Mn sobre F'G por H. Finalmente, si reemplazamos estos términos, esta es la componente M, y este es el término M. Pero ya invertido, se simplifica todo, y la tangente de alfa es lo mismo que hacer HI sobre EI. Sale de este HI que me queda acá con este EI, todos los demás términos quedan simplificados. Entonces la tangente de este rayo es HI, que es conocido, 35, y E sub I, 10 centímetros, 35, 3,5. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me planteo un rayo, acá hay una serie de rayos en el diagrama de interacción, me planteo un rayo que tenga esta pendiente de 3,5, avanzo, intersecto no la curva de 2%, no la curva de 3%, sí la de 2,24, que aquí sí hubo una interpolación. Ahora sí tengo la posibilidad de que sobre este rayo hago la interpolación entre estas curvas, y la de 2 y la de 3. Bueno, por otro lado, en este diagramita de interacción, aquí estaba la definición de n chica y de m chica, por las dudas, que es lo que entra dentro de esta expresión. Bueno, se intersecta la curva de Rho correspondiente, y de aquí voy hacia los ejes, hacia abajo y hacia el costado, y obtengo el valor de n y de m que se corresponden con esta situación. ¿Cuánto vale m chiquita, no? La escala que está aplicada. M chiquita. Entonces, los resultados que dieron son m, esto créanlo porque esto está hecho y se puede hacer, si no, el resultado da que m del diagrama de interacción da 2,80, recuerden que está adimensional, n da 9,75. Y recuerden que estamos trabajando con un gráfico donde no está phi por n o phi por m. Pero bueno, eso es lo que ahora nosotros decimos, bueno, ¿cuánto vale el momento nominal en X? Bueno, de esta expresión, es Pn por el E que corresponda, acá será por E sub I, esto es el momento nominal, entonces si esto es dato, porque lo obtuve, ahora ya es un valor conocido, porque lo obtengo del diagrama, multiplico por todo esto que es dato y obtengo este valor. Eso es lo que está hecho acá. Mnx es m por AGH, y al dividir ya por phi, tengo la resistencia nominal. Bueno, esa cuentita se hace, da un valor determinado de momento, en kilonewton-metro, con el valor de n reducida en calculado, puedo obtener también el valor de Pnx0, ¿no? Y entonces calculo ese valor y me da 2625. Este es el que me está interesando. Estoy buscando Pnx0, pero para eso tuve que haber calculado
las dos expresiones a partir de m chico y n chico. El que me interesa es 2625. ¿Por qué? Voy para atrás. Porque este es el que acabo de encontrar. Este ya lo tengo, calculo este, y ahora me está quedando hacer en la otra dirección. Entonces, en la otra dirección, ahora, para calcular la resistencia nominal axial, cuando solo hubiera excentricidad en X, o sea, cero excentricidades en Y, se hace un calculito similar, se entra a otro diagrama de interacción, pero ahora ya no es más el de 0,80 porque calculo el gamma que da 43 sobre 50, me da 0,86, y entonces ahora tengo que hacer el proceso de interpolación. Tengo que entrar a la curva de 0,8, a la de 0,9, obtener el n y el m en la curva de gamma 0,8 y en la gamma 0,9, interpolar después los valores de m y n para un valor de 0,86, que está comprendido entre 0,80 y 0,9. Bueno, supongamos que este es el valor que traemos después de haber hecho esos calculitos, o sea que lleva más tiempo hacer esos numeritos que otra cosa, y puedo calcular, al igual que esta expresión era mnx, ahora es mni, al igual que pnx0, ahora es pni0, y obtengo esta que es la que me interesa. 3000, recuerden, 2625, 3251, y por acá 5285. Entonces ahora no queda nada más que hacer la sustitución. 1 sobre Pn será 1 sobre 2625 más 1 sobre 3251 menos 1 sobre 5200. Da este numerito, lo doy vuelta, calculo su inversa, me da 2003 kilonewton. ¿Quién? Pn. Le afecto ahora de phi, lo afecto de phi por 0,65 y tengo que la capacidad portante de carga axial que tiene esta sección es de 1302 kilonewton. Una verificación que hay que hacer para ver si este método es aplicable es que el valor de la resistencia no sea inferior al 10% de la resistencia con flexión compuesta, ¿no? No sea inferior al valor de la resistencia para carga centrada, al 10%. Entonces, como tenemos ese valor, que era 5.285, el 10% es 528, claramente nuestra PN era 1.302 mayor que el 10%, este de 5.200, y entonces el método queda validado, es factible utilizar. Bueno, aplicación de este método, el método de la carga inversa. Método de la carga inversa. Bueno, se nos va este tema, así que ahora vamos a pasar a ingresar al capítulo correspondiente a el diseño de columnas esbeltas. Ustedes lo tienen en el capítulo 8. Y entonces nuestro esquema de clase para hoy es presentar solamente algunos rasgos, elementos, propiedades, características de comportamiento de lo que le pasa a las columnas que vamos a denominar esbeltas. Y en nuestros próximos encuentros vamos a ir hablando de los procedimientos de diseño, partiendo de lo que comprendamos o hayamos podido intercambiar o desarrollar sobre comportamiento de columnas esbeltas. Primero vamos a ver comportamiento en esta clase de hoy, en nuestro encuentro, y en el próximo encuentro hablaremos de diseño. Bueno, lo que queremos decir esencialmente es lo siguiente. Columnas cortas se van a presentar en una gran cantidad de proporción a lo largo de nuestras demandas de cálculo y diseño.
de estructuras habituales, ¿no? De estructuras frecuentes. En entrepisos, en general, de edificios comprendidos entre 2,40 m, 2,60 m, de niveles estándares, entre un piso y otro, cuando estamos en planta tipo, generalmente esto cambia en planta baja, en las dos primeras plantas pueden cambiar, por lo general nos vamos a encontrar con columnas cortas. Ya dijimos, donde el diseño y la resistencia de estas columnas solamente están gobernadas por la calidad de los materiales y las propiedades geométricas de la sección, o sea, sección de hormigón y secciones de armaduras. Ahora, ¿cuándo empiezan a aparecer las columnas esbeltas? En el caso de los edificios, cuando empieza a aumentar la altura, y, dicho de una manera más general, en la medida en que cada vez se obtienen mejores materiales, por lo menos lo que evoluciona en nuestras aplicaciones prácticas es la calidad del hormigón, empieza a ser de práctica el empezar a utilizar mayores longitudes de columnas o eventualmente, para una misma longitud de columna, menores dimensiones de la sección transversal. Bueno, y esto es lo que empieza a configurar bajo el concepto que ustedes ya conocen de lo que es esbeltez de una barra. Las columnas son, como las vigas ya habíamos dicho, elementos que los modelamos como barras, y el concepto de esbeltez es una relación de proporciones que en general toma en cuenta una relación en una fracción cuyo numerador es la longitud de la barra, de la pieza, dividido o contra una dimensión transversal. En general, para columnas cuadradas, la dimensión transversal de la sección; para columnas rectangulares, será la dimensión que está en la dirección en que esta columna puede flexionar y eventualmente, anticipamos ya, tener problemas de estabilidad del equilibrio. La esbeltez precisamente de las columnas, cuando tiende a crecer y la relación L sobre esta dimensión transversal a incrementarse, se vuelven francamente esbeltas, vamos a decir, para diferenciarlas de las que vamos a denominar también moderadamente esbeltas. Ingeniero. Y francamente y moderadamente esbeltas se diferencian de las columnas cortas, porque debido al efecto de esbeltez van a aparecer unos denominados efectos de segundo orden, que en general van a empeorar las condiciones de comportamiento de la columna. ¿Empeorar en qué? Sí, Mario. Le quedan 4 minutos y medio. Bien. Una vez que completamos eso, seguimos y arrancamos enseguida, ¿sí? Bien, bien. Bueno, y entonces, los efectos de segundo orden provienen de que, lo vamos a mirar de inmediato, cuando analicemos el ejemplo que estamos considerando en la pantalla. Se trata de una pieza que está sometida, inicialmente es una ménsula está empotrada en la base, libre en la parte superior, y tiene aplicada una carga concentrada en el extremo que la vamos a llamar B. Y la barra tiene una longitud L. Si solo actúa esa barra, esa carga, la pieza se deforma en una distancia delta. Esta expresión es calculable, la deformación en el punto donde se aplica, y es un clásico, por así decir, que está en tablas, y que define cómo esta deformación es proporcional a esta carga. Bueno, tiene una expresión,
La expresión dice que en general la deformación o el desplazamiento I, que se experimenta en ese lugar, es proporcional a B al cubo de la altura y es inversamente proporcional a la rigidez, a flexión de esa pieza. En el curso segundo del próximo cuatrimestre, si Dios lo permite, vamos a detallar un poquito más sobre esto, pero esta es una expresión conocida. Entonces, lo que nosotros tenemos a partir de esta deformación por la carga B, que al multiplicar por L me da un diagrama de momentos flectores que va variando a medida que voy cambiando las secciones. Este es el diagrama clásico de momentos flectores. El máximo valor, lógicamente, está en el empotramiento y vale B por L. Muy bien. Pensemos ahora, entonces, que ahora ponemos una carga P. No estaba antes, y todo se resolvía con este diagrama de momentos. Ahora bien, al aparecer la carga P, esta deformación permite que si ahora la carga estaba aplicada acá, ahora la carga está aplicada en este punto, merced a que aconteció la deformación, aparece un nuevo término de momento, siendo esto constante, esta deformación y esta carga constante, aparece un nuevo momento respecto de este punto, que es P por delta. Entonces, si agrego P por delta, el diagrama del momento real de esta pieza cargada de esta manera se ve incrementado en P por delta. Entonces, lo que nosotros vamos a llamar teoría de primer orden y teoría de segundo orden se va a corresponder con la obtención de solicitaciones de primer orden, en este caso momento flector, y solicitaciones de segundo orden. El momento flector tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes calcularon en el curso de estructuras diagramas de solicitaciones de estructuras que previamente fueron cargadas, alguien habrá dicho que en realidad las solicitaciones fueron obtenidas sobre la configuración no deformada de la estructura. Entonces, sobre la configuración no deformada aparecía este diagrama de solicitaciones, en momento, pero también puede ser recortes normales. Todos los diagramas que se obtienen, con teoría de primer orden, suponen que la pieza no se deforma.